Las noticias de hoy en Estados Unidos. Estados Unidos ataca Siria, bombardea Siria, territorio sirio. Esta acción es una represalia por ataques de milicias desde Teherán a blancos americanos. Por otra parte, destaca también el Washington Post que Biden está por su propia cuenta tratando de abrir caminos dentro del Partido Republicano. Conversa con algunos de estos gobernadores para algunos gobernadores republicanos para tratar de avanzar en la agenda que tiene prevista. Esto en el Washington Post. En el The New York Times, la normalidad está cerca, dicen los estudiosos, los investigadores, si Estados Unidos se mueve con cautela. Podríamos ya para el verano estar en una situación bastante más confiada con la curva de decesos bajando de manera considerable, así como la curva de los contagiados. Llama la atención que el The New York Times no tiene la noticia al menos en la edición que estamos abriendo en este momento a las 7:10 de la mañana, no tiene la noticia del bombardeo en Siria. ¿De qué se trata? Leo el despacho de Associated Press desde Washington. Estados Unidos lanzó ayer ataques aéreos en Siria contra instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán. El Pentágono dijo que los bombardeos eran en represalia por un ataque con cohetes en Irak a mediados de este mes que causó la muerte de un contratista civil y heridas a un militar estadounidense y a otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por el gobierno del presidente Joe Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos que plantea China, incluso mientras persisten las amenazas en el Medio Oriente. La decisión de Biden de lanzar un ataque en Siria no parece indicar una intención de ampliar la participación del ejército estadounidense en la región, sino mostrar determinación para defender a sus tropas en Irak. Estoy seguro del blanco que atacamos, sabemos a lo que le dimos, dijo el secretario de Defensa, el general retirado Lloyd Austin, a los reporteros que volaban con él de California a Washington poco después del ataque. Estamos seguros de que ese objetivo era utilizado por los mismos combatientes Shia que llevaron a cabo los ataques, dijo Austin, refiriéndose a la ofensiva con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, en la que murió un contratista civil y quedaron heridos un soldado estadounidense y miembros de la coalición. Austin declaró que le recomendó al presidente Biden tomar esta medida. Dijimos varias veces que responderíamos de acuerdo con nuestros tiempos, dijo el secretario de Defensa. Queríamos estar seguros de la conexión y queríamos estar seguros de que teníamos los blancos correctos. Horas antes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que las acciones estadounidenses fueron una respuesta militar proporcionada, implementada junto con medidas diplomáticas, incluyendo consultas con aliados de la coalición. Y esta información de última hora que nos llega con relación al ataque nos dice al menos 22 combatientes de milicias proiraníes murieron hoy viernes en un bombardeo de la aviación estadounidense en la provincia de Deir al-Sur, en el este de Siria, en el primer ataque ordenado por el presidente Biden desde su llegada al poder, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esa, pues, la noticia más impactante al momento de comenzar la jornada informativa en el día de hoy. En otras informaciones que tienen que ver con las relaciones con el exterior, el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha insistido que Crimea es Ucrania, con motivo del 7º aniversario de la invasión y toma de Crimea por parte de Rusia, que afrenta descarada el orden internacional moderno, según
el secretario de Estado. Anthony Blinken emitió un comunicado en el que ha denunciado la creciente militarización de la península en disputa, ya que tiene implicaciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania y amenazan la seguridad común del mundo. Por otro lado, el escrito subraya la represión de Rusia en el territorio, que ha dejado a los residentes en un estado de miedo constante, incapaces de vivir su vida libremente, después de que las autoridades prorrusas hayan asaltado mezquitas y hogares, expulsado a los medios de comunicación independientes y dictado largas condenas de prisión a los opositores, según relata Blinken. Además, la operación rusa de Crimea tiene un costo humanitario significativo, ya que las autoridades rusas han mantenido una brutal campaña de represión contra los tártaros de Crimea, los ucranianos étnicos y los miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios. También cita textual del documento emitido por el secretario de Estado Anthony Blinken. En otras informaciones, tenemos que días después de conmemorar un aciago hito en la pandemia de coronavirus, el presidente Biden celebró ayer el ritmo de las medidas adoptadas para acabar con la pandemia. Biden celebró la administración de 50 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desde que asumió el cargo. El acontecimiento se produjo días después de que la nación superó las 500,000 muertes a causa de la enfermedad y antes de una reunión prevista con los gobernadores en torno a los planes para acelerar aún más la distribución de las vacunas. Mientras más gente sea vacunada, más rápido vamos a vencer esta pandemia, dijo Biden en una ceremonia en la Casa Blanca, señalando que su gobierno está en camino de superar su promesa de administrar 100 millones de dosis en los primeros 100 días del cargo. Estamos a mitad del camino, 50 millones de dosis en apenas 37 días. Eso es semanas antes de lo previsto, según la cuenta que reveló el propio presidente Biden. Pero hablando de la pandemia, tenemos una nueva variante en Nueva York. Una nueva variante del coronavirus fue identificada en la ciudad de Nueva York y los expertos reaccionaron a la noticia con cautela y preocupación. La nueva variante apareció por primera vez en la zona de Nueva York a finales de noviembre y desde entonces se ha expandido a estados vecinos, de acuerdo con investigadores del Instituto de Tecnología de California, uno de los equipos que difundió informes sobre su trabajo esta semana. Se desconoce todavía qué tan problemática puede resultar esta variante. Los virus mutan constantemente, realizando cambios en su código genético conforme se propagan y replican. La mayoría no son de mayor preocupación, dijo François Ballot, director del Instituto de Genética del University College en Londres. Sin embargo, resulta útil identificarlos pronto, etiquetarlos y plantear inquietudes. Y tenemos en otra información, el presidente Biden ordenó reanudar la emisión de tarjetas de residencia permanente, Green Cards, que fue suspendida por su predecesor durante la pandemia y que, según abogados, estaba bloqueando la mayor parte de la inmigración legal a los Estados Unidos. Biden retiró una suspensión implementada por Trump y en una proclama dijo que cerrarle la puerta a los inmigrantes legales no promueve los intereses de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que prohíbe la discriminación de las personas de la colectividad LGBTQ. La Cámara de Representantes aprobó esto en el día de ayer. Prohíbe discriminación en ámbitos como empleo, vivienda, educación, a la hora de recibir créditos o formar parte de jurados. El reloj indica que ya son las 7:18 de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas.
donde como gran titular se lee: Maduro anima a la gente a abrir cuentas en divisas en los bancos nacionales sin ningún aporte inicial. Comillas, desde los que reciben remesas o los que tienen algún negocito y perciben alguna cosa en moneda extranjera pueden tener una cuenta en el país, dijo el jefe del régimen durante una intervención transmitida en la noche del miércoles por Venezolana de Televisión. Indicó que se autorizó un sistema que permite a los usuarios hacerlo en algunas entidades financieras, pero no mencionó que en Venezuela solo un pequeño porcentaje de ciudadanos tiene ingresos estables en divisas y que el salario mínimo de los trabajadores ni siquiera alcanza para comprar $1 al mes. También destaca el diario El Nacional. Según Naciones Unidas, Venezuela está mal preparada para los retos del futuro. Venezuela se ubica en la posición 99 de 158 economías en una clasificación sobre avances tecnológicos, elaborada por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Estados Unidos, Suiza y Reino Unido son las naciones de mejor desempeño en nuevas tecnologías como la Big Data, mientras Brasil y Chile están a la cabeza en Latinoamérica. El informe mide variables que incluyen el estado de las telecomunicaciones, la capacitación y las facilidades de financiamiento. Y tenemos acá que la canciller de España viajó a Colombia y evalúa la situación de los migrantes. Arantxa González Laya realiza una visita oficial en la que uno de los temas será el apoyo español a las últimas medidas de protección tomadas por el gobierno de Iván Duque para los venezolanos que han llegado a ese país. En otras informaciones sobre Venezuela, tenemos esta desde Bruselas. La Unión Europea respondió a Venezuela y declaró persona non grata a la embajadora del país sudamericano ante el bloque de 27 naciones, un día después de que Venezuela hiciera lo propio con la representante de la misión diplomática ante la Unión. Venezuela le dio el miércoles a Isabel Brillante Pedrosa, la embajadora de la Unión Europea, un plazo de 72 horas para abandonar el país. Pues la medida contra la jefa de la misión de Venezuela fue propuesta a los países miembros de la Unión por el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. La Unión Europea considera esta declaración, la de Venezuela, totalmente injustificada y contraria al objetivo de la Unión Europea de desarrollar relaciones y crear asociaciones en terceros países, declaró el Consejo Europeo que representa a los Estados miembros. Por otra parte, esta información la leo en Infobae. Un dirigente opositor, un diputado del viejo Parlamento controlado por la oposición, fue detenido la noche del jueves en Venezuela por agentes policiales, según denunció Juan Guaidó y sus aliados. Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura, dice un mensaje en la cuenta de Twitter de la anterior Asamblea Nacional. Dice acá, Guaidó en Twitter responsabilizó a la FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. No nos detendrán en nuestra lucha, dijo Guaidó. Las autoridades, sin embargo, como es su costumbre, no han reconocido absolutamente nada hasta el momento. Según un despacho de la agencia EFE desde Caracas, Venezuela registró cerca de 1 millón de delitos en los últimos 3 años y medio. Un balance que está prácticamente copado por los llamados crímenes comunes, entre los que se cuenta el robo y el hurto, según el fiscal de la dictadura Tarek William Saab. Desde agosto del 2017, dijo, se han contabilizado 786.105 delitos comunes, lo cual ha derivado en 1.092.817 actuaciones, de las cuales 111.969 terminaron como acusaciones formales. Esto en el balance de la Fiscalía ante la Asamblea Nacional. El presidente encargado de Venezuela,
tal como lo tratan en el diario Las Américas de Miami, pidió a los trabajadores alzar la voz y mantener la protesta por sus derechos. Denuncia que el salario hoy por hoy en Venezuela es de apenas $0.6. Hoy el salario mínimo de un trabajador en Venezuela es de apenas 60 centavos de dólar. Los trabajadores venezolanos tienen muy clara la respuesta ante esto y lo hemos visto las últimas semanas en el estado Bolívar, alzar la voz en las calles y reivindicar con unión y movilización nuestros derechos. Y cerramos acá. ¿Qué son las divisas convertibles mencionadas por Maduro? Esto sirve como medio de pago en diversos lugares del mundo porque puede ser cambiada por la moneda del país local al tipo de cambio vigente sin enfrentar mayores restricciones gubernamentales. Esto lo traemos en el pitazo, donde dan como una suerte de guía para abrir las cuentas en dólares. Y en el estímulo hay un artículo que viene con este título: Maduro anuncia el Bolívar digital. ¿Con qué se come eso? Nicolás Maduro, líder del chavismo, lanzó una sorpresa económica, el Bolívar digital. Una nueva moneda, un pájaro, un avión, no está claro. Pero eso fue lo que anunció. Bien, el reloj indica que son las 7:24 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 26 de febrero, la vamos a comenzar en la ciudad de Austin, en Texas, con la periodista Joy Díaz. ¿Cuál es la situación en el estado? ¿Qué se espera de la visita presidencial que hará Biden en el día de hoy? La Casa Blanca informó que Biden viajará para encontrarse con diversos líderes locales y debatir esfuerzos de alivio por la tormenta. De Austin vamos a ir a Jerusalén para conversar con el periodista Gabriel Ventasgal a propósito del ataque, el bombardeo de Estados Unidos contra estructuras de milicianos en Siria. Vamos a abordar esto muy cerca del escenario, en la ciudad de Jerusalén. Luego de Jerusalén vamos a regresar a Washington para conversar con el periodista Jason Calderón. Alertan de un posible plan de radicales para volar el Capitolio con Biden adentro. La jefa en funciones de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Yogananda Pittman, alertó de un posible plan de extremistas para volar la sede del Congreso cuando el presidente esté allí. Luego vamos a Ciudad de México para conversar con el periodista especializado en seguridad Oscar Valderas. El compadre del Chapo, el licenciado, habría ofrecido la mayor parte de la información sobre las presuntas conspiraciones criminales de la señora Emma Coronel. Le han bajado la pena al llamado licenciado, que era la mano derecha del Chapo Guzmán, de cadena perpetua. Ahora solo le faltan cumplir 15 años más en la cárcel. Y de Ciudad de México vamos a ir hasta Madrid para conversar con el periodista David Jiménez. Este tema es interesante. Escribió Jiménez en The New York Times: detrás de la furia de los jóvenes españoles, una generación sin nada que perder. Con la mayor tasa de desempleo de Europa y abandonados por la clase dirigente, los jóvenes españoles empiezan a mostrar su desesperación en las calles. España podría pagar con una larga y prolongada decadencia no atender su frustración. Y esto a propósito de las manifestaciones de jóvenes por la prisión del rapero. De Madrid vamos a ir a Lima para conversar con Lía Sacín, periodista de la televisión peruana. La justicia de Perú respalda por primera vez el derecho de una persona a que le practiquen la eutanasia.
Un juez peruano ordenó en una histórica sentencia despenalizar la eutanasia para el caso particular de Ana Estrada, la primera persona en pedir públicamente en Perú el derecho a decidir en el momento en que quiere morir dignamente. Y vamos a cerrar en Caracas con el periodista, el editor jefe de Tal Cual, Víctor Amaya, situación política en Venezuela, y vamos a conversar con él todo lo que está ocurriendo en el escenario político venezolano. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 26 de febrero del año 2021. Y ya son las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Javier Bertucci es un personaje curioso. No tiene mayor relevancia, pero es curioso. Se ha lanzado a la presidencia de la República en Venezuela, es pastor evangélico y ahora es diputado. Forma parte de esa comparsa que le ha hecho el favor a la dictadura de Maduro de fungir como opositor. Resulta que tiene prohibición de entrada a Estados Unidos, está sancionado como tantos, pero pensó que esto era en juego, de manera que vino a Estados Unidos, hizo el largo periplo que hay que hacer para volar de Caracas a Miami, y al llegar a Miami le dijeron: usted no puede entrar. Pero si yo vengo a buscar ayuda humanitaria, dice él, que venía a eso, pues no. Pero yo soy diputado. No, usted no lo reconocemos como parlamentario ni tampoco como opositor, según Vladimir Villegas, que le dijeron los agentes de inmigración. Entonces se quejó de que pasó 12 horas en una celda. Y dirá celda el cuartito, ¿no?, a donde llevan, y tuvo que regresar a Venezuela. Realmente no sé qué buscaba Bertucci en Estados Unidos, pero pensó que las sanciones personales eran un juego. ¿Y qué vino a hacer acá de verdad? En fin, una anécdota más.